Buenos días, nosotros somos Diego y Sara, investigadores del Centro de Estudios Alonso Lujambio. El día de hoy tenemos el gusto de entrevistar al maestro Gustavo de Hoyos Walter, que es el presidente nacional de Coparmex. La primera pregunta que le queremos hacer es, ¿cuál debe de ser el papel del empresariado frente a la conducción política del actual gobierno? Para empezar, me parece que hoy ningún empresario, ni en este momento, ni en el futuro, puede ya ser un verdadero empresario si se sustrae de lo público. El primer entendimiento que nos tiene que quedar muy claros es que por más que tengamos una empresa eficaz, por más que tengamos procesos internos exitosos de calidad, por más que tengamos personal bien desarrollado, si no nos enfocamos también en atender lo público, difícilmente la viabilidad de una empresa va a poderse mantener. Es decir, lo que pasa más allá de las rejas de la empresa incide hacia el interior. Además de que hoy un empresario moderno tiene que estar comprometido con esos otros actores, tiene que estar comprometido con su comunidad, con su medio ambiente, con sus proveedores, con sus clientes. Es decir, va mucho más allá de ocuparse únicamente del proceso, digamos, de producción, de comercialización en sentido estricto. Hoy obviamente tenemos desafíos mayores. Es evidente que la visión del actual gobierno federal no es totalmente proempresarial. Es claro que muchas áreas no tienen un entendimiento suficiente de la importancia de fomentar la actividad empresarial. Y por eso me parece que hoy como nunca los empresarios tenemos que tener una mayor vocación de participar. Esto no implica tener un papel confrontativo con el gobierno, pero sí que cada empresa, según su sector, sus características, tiene que estar mucho más interesado por lo público, tiene que incidir de una manera inteligente en las políticas, en las regulaciones, en los fenómenos sociales que inciden hacia el interior de la empresa. Muchas gracias. Como siguiente le queremos preguntar su opinión acerca de las reformas sobre política energética del gobierno de López Obrador y también un poco a la luz del proyecto de Dos Bocas, de la refinería. Yo he señalado que la política energética es el talón de Aquiles del actual gobierno. La realidad es que probablemente el sector de la energía en general, en las empresas productivas del Estado, es donde encontramos una presencia ideológica que impide que se tomen decisiones racionales y que en buena medida tienen detenido el desarrollo del sector. Para nadie es un secreto ya que muchas grandes empresas multinacionales y algunas de tamaño grande y medio pues han detenido proyectos de inversión ante la falta de certeza, ante la falta de continuidad de muchas políticas públicas. Y me parece que esto es gravísimo para el país, primero porque estamos justamente en un proceso de transición donde todas las capacidades instaladas del país tienen que moverse de las energías fósiles a energías mucho más sustentables y en esto no hay un claro entendimiento por parte del gobierno. El mundo va para un lado y el gobierno de México va exactamente en la dirección contraria. Y se están cerrando la posibilidad de que algo que necesita tanto el país como es la inversión, porque después de la inversión viene el crecimiento y después el desarrollo con bienestar, al menos en ese sector, con algunas excepciones, pues está parado. Yo lo que creo es que se tiene que hacer un replanteamiento base cero de la política energética del actual gobierno, quitarle la carga ideológica, digamos los prejuicios, el hecho de que señale que cualquier concesión, cualquier autorización, cualquier licitación celebrada por el anterior gobierno necesariamente tiene que haberse basado en corrupción. Me parece que es un despropósito, es un exceso. Desde luego que nosotros no toleramos ni mucho menos justificamos ningún evento que haya sido apartado de la integridad pública, pero de eso a generalizar y estigmatizar a cualquier operación de los últimos años por el solo hecho de haberse realizado nos parece que es un absurdo. Y bueno, en el caso de la pretendida inversión de Dos Bocas, es un caso que me parece es un absoluto estereotipo de una mala decisión pública. Es una mala decisión pública porque invertir en refinerías no es lo mejor hoy por hoy. Hay una sobrecapacidad instalada en el mundo entero. Invertir en el terreno donde se pretende llevar a cabo la edificación no tiene otra justificación que una querencia personal del presidente por su ciudad natal y por su estado. De tal manera que me parece que aunque es la punta del iceberg, ilustra
cuánta falta de racionalidad hoy por hoy impera en muchas decisiones de lo público. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué condiciones deberían ocurrir para recuperar la competitividad y atracción de inversión para los inversionistas nacionales y extranjeros? Primero, hay que mejorar la confianza. Segundo, hacen falta programas por parte de la Secretaría de Economía para poder incentivar, sobre todo a nivel regional, el desarrollo. Miren, el programa que se tenía del sexenio pasado de las zonas económicas especiales, que aunque quedó incompleto en su estructuración, tenía un gran planteamiento, por ejemplo, de estímulos fiscales en el sureste para atraer inversión, pues se canceló sin ninguna otra justificación que haber sido gestado en el sexenio pasado. Entonces hay programas regionales que se tienen que tomar, se tienen que algunos concebir base cero para poder lograr que en las regiones del país que tienen menos desarrollo empiecen a tener nuevos motores para ello. Y desde luego, a ver, algo que me parece fundamental es el país tiene que recuperar sus capacidades de promoción. El mundo es cada vez más competido y México se cortó sus brazos promotores. México dejó de contar con una entidad que promoviera el turismo, como era el Consejo de Promoción Turística de México, dejó de tener una entidad que promoviera la atracción de inversión, como era ProMéxico, y dejó de lado la institución que trataba de estimular la innovación y el emprendimiento, el primer emprendimiento empresarial, que era el INADEM. Entonces tenemos un ecosistema que fue descuartizado, que fue literalmente incinerado, y entonces el país requiere, a lo mejor con otros nombres de otra manera, pero rehacer su estructura de promoción, que también es fundamental para que pueda haber más desarrollo. Muchas gracias, maestro. ¿Cómo se está preparando el empresariado ante un escenario que castiga el trabajo formal, que es con esta nueva ley de ingresos? O sea, queremos saber si aumentaría el desempleo y cuál es la manera en que el empresariado va a prepararse para estas medidas del gobierno. Lo que más nos preocupa de las reformas fiscales que se dieron, que justamente hoy se están aprobando, tiene que ver con la criminalización de la actividad empresarial. Hay un falso debate, se ha querido decir que nosotros estamos en favor de las empresas factureras, lo cual es absoluta y totalmente falso. Lo que hemos señalado es que no puede llenarse la legislación fiscal de amenazas con cárcel y mucho menos con cárcel de delincuencia organizada, porque entonces el efecto es disuasivo, es decir, lo que ocurre es que menos personas se sienten atraídas hacia la economía formal y prefieren mantenerse en la economía informal o en la economía ilegal abiertamente. Lo que más deberíamos de señalar como negativo es esta criminalización, que además parecería ser una moda. Ahora hay una iniciativa del senador Gómez Urrutia en materia laboral que, por ejemplo, quiere criminalizar la subcontratación. Es decir, si una persona terceriza y le falla algún elemento, está cometiendo un delito. Entonces, a ver, la economía y particularmente la actividad empresarial es muy sensible a este tipo de amenazas. Si se están estableciendo cada día una nueva espada de Damocles que está pendiendo sobre el cuello de un empresario, lo obvio es primero que se la piense 2 veces para invertir más, y los que ya están haciendo algo y que están creciendo, pues que prefieren mantenerse fuera del radar. No importa que estar fuera del radar implique vender menos, no poderle ser, digamos, un proveedor de una gran empresa, porque dice, bueno, irme a la formalidad me implica tal cantidad de costos de transacción, tal cantidad, digamos, de formalidades que cumplir, que pues, lo que voy a ganar en crecimiento lo voy a perder en estos costos de transacción. Entonces, tenemos que apostarle para que a futuro le sea más sencillo a un contribuyente promedio cumplir, estar en la formalidad, que mantenerse fuera de ello. Hoy lo que estamos viendo es que cada vez hay menos incentivos y hay más elementos que van a generar resistencias. Muchas gracias. Otra pregunta sería, ¿qué se tendría que hacer para consolidar el Estado de Derecho en el país? Bueno, empiezo diciendo que sin duda la vigencia de la ley y el cumplimiento de la ley oportunamente por las autoridades que estén expeditas para ello es el más importante ingrediente, primero para generar confianza y segundo para que haya desarrollo. El Estado de Derecho tiene muchas dimensiones, pero confluye ahí por un lado que las autoridades del Poder Judicial puedan cumplir con su cometido. Es muy importante que en la próxima reforma del Poder Judicial se privilegie mantener la autonomía, la independencia
y también es importante que la retórica pública no sea de cuestionamiento, de señalamiento, de debilitamiento de la función jurisdiccional. Entonces, esta parte me parece que es fundamental porque es el último dique que tenemos para la legalidad. Pero también hay mucho que hacer en la parte de la operación cotidiana de los gobiernos. Algo que he venido señalando es que hoy parecería que cuando una ley molesta o estorba, ya sea para cancelar un aeropuerto o para poder iniciar otro nuevo o para tratar de iniciar un proyecto, se dejan de lado los pasos, las reglas, porque hay una orden superior de que se vulneren las reglas. Entonces, si el gobierno es el primero que está violando las reglas, pues difícilmente puede dar un buen ejemplo a los particulares, y entonces esto se vuelve un círculo cada vez más perverso y con menores resultados para el país. Entonces, es fundamental preservar el Estado de Derecho. Entendemos en el sector empresarial que las leyes tienen que cambiar, pero tiene que haber gradualidad en los cambios, tiene que ser justificado. Un país donde las reglas del partido se están cambiando cada momento, pues no es un país que genera confianza y no se puede planear de largo plazo. Muchas gracias. Por último, queremos preguntarle en qué debe aportar el empresariado para la solución de los problemas económicos, políticos y sociales en el país. Tenemos un compromiso que estamos cumpliendo de manera incompleta. Yo creo que aunque varias organizaciones como la Coparmex a lo largo de los años han estado ocupadas por el bien común, nos hace falta hacer mucho más. Me parece que además de plantear las preocupaciones fiscales, legales, laborales, que son propias de nuestra representación, cada vez más las organizaciones de empresarios tenemos que estar involucrados en otros aspectos que son determinantes para la evolución del país. Tenemos que estar totalmente involucrados en los temas de la educación, en los temas del desarrollo inclusivo, en los temas del medio ambiente, en los temas en general del bienestar que tienen que ver, como decía hace un momento, con el salario, con la salud, con las pensiones, con la vivienda. Es decir, hoy el sector empresarial, por su organización, por su masa crítica, por sus recursos, no puede ser un simple espectador del fenómeno social, sino que me parece que está llamado a tener un papel legítimamente destacado en esto, y que creo que la capacidad de organización del sector empresarial, que no tiene ningún otro sector, si se conduce adecuadamente, con generosidad, con visión de país, puede aportarle muchísimo al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, maestro. A nombre del Centro de Estudios Alonso Lujambio, le queremos agradecer el tiempo que nos brindó para esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.